En este segundo vídeo vamos a hablar de la segunda parte de la componente cámara, que es rendering. Bueno, lo primero es cuando tras aquí en rendering, pues lo primero es renderer, es para elegir cuál es el algoritmo que lleva Unity para renderizar. En la versión que estamos con el 2019.4 y con Universal Render Pipeline solo lleva una opción. En otras versiones hay dos opciones, forward y defer. La diferencia es que en el forward lo que hace es para, digamos, cada luz intenta iluminar píxel a píxel, lo cual está muy bien, es la más eficiente y la más realista siempre y cuando no haya demasiadas luces. En la otra, la de defer, lo que hace es cada píxel, digamos, intenta calcular cuál sería el influjo de todas las luces, primero la suma y después renderiza, que es más eficiente cuando hay menos luces, pero bueno, como en este caso solo tenemos una opción, pues vamos a dejarlo en forward. Los siguientes opciones postprocesado, dedicaremos un vídeo posteriormente a postprocesado, a efectos que se pueden añadir posteriormente a la cámara, comentar solamente que son efectos para mejorar la iluminación, parecido a la edición de imágenes que hay en Photoshop o GIMP, y que son efectos que hacen que el videojuego se vea bien, pero siempre pierde un poco de eficiencia porque es como un segundo paso después de en cada paso del bucle de juego, primero renderiza y después, digamos, modifica el renderizo. Anti-aliasing, que como veis está puesto a none, es un sistema que lleva para cuando da la sensación de que las líneas rectas, sobre todo las líneas rectas, pixelan un poco. Cuando nos encontramos con esa sensación de que la línea recta puede llegar a pixelar un poco, puede verse un poquito aquí, muy poco, el anti-aliasing lo que hace es en los bordes del renderizado pues intentar aplicar un algoritmo de suavizado. También es algo que se lleva un poquito de eficiencia. Lleva dos, uno digamos bueno y otro más rápido. Y en principio solo se debe de aplicar en caso de que utilicemos digamos el bueno, pues lleva también con tres niveles de calidad. Y solo se debe de aplicar en caso de que veamos algún problema de que hay algo que no estemos viendo en el renderizado, esa sensación de que pixela. Yo lo voy a dejar en nada. Pasa igual que con Stop None, lo que hace es en algunos casos puede haber algún error en el renderizado y lo que hace es sencillamente pues quitar esos píxeles digamos que no puede renderizar bien, no tenerlos en cuenta. Jittering también es para cuando hay algún error de renderizado, que es cuando por lo que sea se ven líneas, muchas veces cuando la calidad no es muy buena, no es muy alta. Lo que pasa es que tiende también a dar la sensación, la paleta de colores simplifica y lo da la sensación es que se producen como líneas o círculos en esa zona en la que no hay mucha resolución. Y el dithering lo que hace es esencialmente añadir ruido para suavizar. En principio, si se está viendo bien, no hace falta añadirlo porque ya veis que estamos viendo exactamente igual. La opción Render Shadows está bastante clara, es si queremos sombras o no queremos sombras, no tiene más complicación. Aunque las sombras de verdad se controlan luego con las luces, pero aquí pues, se pueden desconectar totalmente las sombras. Con respecto a la prioridad, para ello vamos a poner una segunda cámara. Otra cámara, por supuesto, por defecto la coge tipo base. Y ya veis que al ponerla, pues por defecto pues ha renderizado la segunda cámara. Realmente no es que renderice la segunda cámara, renderiza las dos. Lo que pasa es que primero renderiza una y después renderiza la otra, y eso es lo que está haciendo que como primero renderiza la más antigua y ahora renderiza la más nueva, esta la renderiza encima de la anterior y por lo tanto borra la anterior. Cuando tengamos más de una cámara nosotros podemos elegir cuál se renderiza antes y cuál se renderiza después, y precisamente para eso está dentro de esto la característica de prioridad. Si lo vemos, nuestra cámara antigua tenía prioridad -1 y la nueva tiene prioridad 0. Lo que hace es ordenarlas de menor a mayor valor de prioridad. La última que se renderiza, la que se renderiza encima, es la que tenga más prioridad. Si nosotros bajamos para que esta tenga una prioridad menor que la anterior, pues ya ves cómo desaparece esta y aparece la otra. Voy a quitar la cámara, delete, y vamos a volver a la cámara principal. Esta parte de cómo se renderizan, texturas, etcétera, es por defecto se debe de usar las características del
renderizador que tengamos, en nuestro caso nuestro pipeline, pero se pueden activar o desactivar estas características. Con respecto a Kalin Mask es qué capas se renderizan y qué capas no se renderizan. Por defecto Kalin Mask está puesto a todo, que quiere decir todo se renderiza, pero vamos a poner, para verlo, vamos a poner nuestra bola. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Imaginemos por lo que sea que nosotros esta bola no nos interesa renderizarla con esta cámara. Bueno, pues lo podemos hacer utilizando el Kalin Mask. Lo primero que vamos a hacer es coger la esfera y ponerlo en una capa distinta. Por eso podemos irnos aquí, Layer, Default. Podemos crear, yo ya había creado una capa que se llama esfera, pero bueno, pues podemos decir Layer. Y podemos aquí crear el que queramos, por ejemplo, mío, el nombre que queramos. Nos vamos aquí y ahora podemos elegir en qué capa está la esfera. ¿Vale? No hemos notado ninguna diferencia, pero en la cámara principal podemos decirle que por defecto no renderice todo, sino que no renderice mío. Ya veis como, aunque la bola esté aquí, no se está renderizando. Normalmente eso se aplica junto con otras técnicas para dar la sensación de que una cámara renderiza, pero unas cosas sí, otras no, que un personaje pueda ver unas cosas en un momento dado sí o no, que unas cosas las ve un personaje y no otro. Hay muchas opciones para esto del renderizado. La última opción es el Occlusion Cooling, que es sencillamente un algoritmo optimizado que lleva Unity para algunas cosas no renderizarlas si él ve claramente que no las va a necesitar. Es una forma de acelerar el renderizado y no nos vamos a meter. Hay capas, hay máscaras de este tipo, de Kalin, para poder optimizar, pero no lo vamos a meter. Solo en este vídeo lo último que quería comentaros es lo del overlay, ahora que ya hemos visto un poquito lo que había en los anteriores. Para decir que por defecto lo único que hacen los overlays es darle una prioridad mayor a los overlays, por eso se dibujan encima. Sobre el por qué limpian o no limpian lo de detrás y tal, pues volveremos en el tercer vídeo en el que hablaremos de esta parte de aquí, que es el environment, lo de eh, cómo funciona lo de elegir el tipo de imagen de fondo, etcétera. Bueno, pues aquí dejamos el segundo.